Estados Unidos acaba de ofender a más de la mitad del continente americano. Hace unos días se estrenó el opening de una nueva serie llamada Oye Primos, y Latinoamérica no ha hecho más que odiarla. Y vamos, con justa razón. La premisa es algo así como que de una niña de ascendencia latina que la mandan a algún país latinoamericano, probablemente México, porque siempre se agarran a México, a pasar las vacaciones con sus primos, que tienen nombres como Nacho, Nachito, Gordita, Cuquita. Toda la ambientación tiene un tono sepia. El pueblo a donde llega se llama Terremoto Heights. Y hay unos tenis colgados en los cables. Esta es literalmente la serie que un grupo de gringos hizo. Más bien le pichó a Disney después de una peda en Tijuana. Y amigos, los latinoamericanos conocemos una regla no hablada, pero que es sagrada para nosotros. Entre latinos nos podemos tirar mierda, o sea, nos podemos hacer cagada. Chile puede burlarse de México por no soportar terremotos de más de 7 grados en la escala de Richter. Venezuela y Colombia se pueden pelear sobre a quién le pertenecen las arepas. Brasil puede tirarle hate a Argentina sobre que se creen muy blancos, pero solo porque la mayoría de sus abuelos son alemanes y no de los alemanes chidos. Y todos, absolutamente todos los latinos, nos podemos burlar de que Bolivia no tiene mar. Pero cuando viene un asiático, europeo, australiano, africano y especialmente un gringo a querer venir decir mierda sobre los latinoamericanos, sobre cualquier país de Latinoamérica, ahí sí nos prendemos. Porque somos una familia chingaquedito. Entre nosotros nos damos amor apache, pero también entre nosotros nos defendemos de las personas externas. Y habiendo tanta representación latinoamericana en películas y series muy buenas, me parece ofensivo a un nivel intelectual, ya no de representación cultural, sino intelectual, que nos quieran venir a traer esta serie que no tiene un arte tan chido y la historia se ve mala. Perdón, y tiene muchos estereotipos. Así que creo que vale la pena desviarnos el siguiente fin de semana, los siguientes 2 días, para hablar un poco de representación latina, ya sea en series o en películas que sean extranjeras o nativas. Y quisiera comenzar hablando de Encanto. Ustedes lo saben, no es exactamente mi película favorita. Se me hace bastante lenta y de hecho tenía un gran potencial en lo que se ha visto en los storyboards y los artes descartados. Pero escuchando, hablando y leyendo a personas nativas de Colombia, de hecho les gusta mucho cómo representan a su país. Al igual que los mexicanos en Coco fueron captando las referencias de vestimenta, de comida, de arquitectura. Muchos de hecho decían que hay pueblos muy parecidos al Encanto, que son más bien rurales y parecen tal cual como el Encanto, congelados en el tiempo, pero con una vibra muy bonita. Se emocionaron muchísimo de ver la variedad racial que hay en el Encanto, tal y como la hay en Colombia y en prácticamente toda Latinoamérica, porque Latinoamérica es hija del mestizaje. Se emocionaron al reconocer las vestimentas típicas de diferentes regiones de Colombia. Y ni qué decir del realismo mágico, que es muy fuerte en Colombia. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, uno de los mayores representantes literarios del realismo mágico. También se emocionaron por la música, por los bailes muy típicos de Colombia. Todas las flores y plantas que hacía Isabela son nativas de Colombia, prácticamente todas son nativas de Colombia o de Latinoamérica. Y ni qué decir de la dinámica familiar de los Madrigal. A pesar de que el machismo es un problema muy grave aquí en Latinoamérica, realmente en muchas zonas rurales se sigue manejando un sistema matriarcal. Y también en familias citadinas. Realmente lo he visto mucho. Yo me crié en una familia matriarcal. Esto significa que es una mujer, generalmente la abuela, la que está a cargo de toda la familia. Y es justamente lo que podemos ver con la abuela Alma del Encanto. Solo que a diferencia de las abuelas reales, ella sí supera su trauma emocional y se disculpa con su familia. Eso no pasa en la vida real. También recuerdo que se habían emocionado mucho con la gastronomía, especialmente con las arepas, las cuales yo ya tuve la oportunidad de probar porque una compañera y amiga del trabajo es colombiana y nos hizo arepas y son muy ricas. En conclusión, creo yo, por lo que veo, por lo que he escuchado, por lo que he visto que dicen otras personas colombianas, Encanto es de hecho una buena representación de Colombia. Simplemente en el doblaje al español latino hay muchos modismos y tecnicismos de Colombia, como la palabra parcerito, y todo el cast de actores de doblaje son colombianos.
Así que sigo sin comprender por qué teniendo buenas representaciones latinoamericanas como Encanto y las otras que iremos mencionando, a Disney le pareció buena idea aprobar esta reverenda cagada que a alguien se le ocurrió después de una muy buena peda. Y ni me dejen empezar con lo que ya empezó a decir la actriz principal de esta porquería sobre que el español es un lenguaje impuesto mientras hablabas en inglés, güey. Sí, claro, los ingleses llegaron a decirles a los nativoamericanos, hey, would you like to speak English? Además, güey, cada país latinoamericano hizo suyo el español. Menos Brasil. En Brasil no hablan español, hablan portugués. Mismas raíces, lengua romance. Si le pones mucha atención, sí les entiendes. Así que definitivamente no creo que la actriz vaya a ver este video. Pero quiero dejar una lección para todos mis seguidores que son de otros continentes. Latinoamérica es hija del mestizaje. Sí, un mestizaje impuesto, un mestizaje que casi hace que se pierdan cientos de culturas. Pero chéquense qué tan chingones eran nuestros antepasados, que este idioma impuesto lo hicieron suyo. Las religiones impuestas las hicieron suyas. Y las tradiciones impuestas las hicieron suyas. Ay, si yo les hablara de las raíces del Día de Muertos, de la gastronomía mexicana. No sé qué piensen ustedes, latinos, pero si bien me indigna mucho lo que sucedió en el pasado con la conquista de México y el resto del continente a manos de españoles, omitiendo claramente Estados Unidos y Canadá, que no los conquistaron los españoles, para que no me vengan a decir. Me indigna, sí, fue una masacre, pero les volteamos la tortilla y todo eso que nos quisieron imponer a huevo, lo hicimos nuestro. El idioma lo hicimos nuestro. Y a partir de ese mestizaje se han creado cosas maravillosas, de las que yo estoy muy orgullosa de mi país. Así que, no. Oye Primos no es una buena representación de la comunidad latinoamericana, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro lado. Y solo hemos comenzado esta conversación. Series y películas con una buena representación latina, parte 2. Aquí nos mencionan a El Tigre, las aventuras de Manny Rivera. Una serie para Nickelodeon creada por los mexicanos Jorge R. Gutiérrez y Sandra Equigua, quienes también son los creadores de El Libro de la Vida, junto con Guillermo del Toro, y Maya y los Tres. Que de hecho todas estas producciones están conectadas, forman parte de la misma línea temporal, hay reencarnaciones, cosas bien chingonas. Y toda esa cronología la tengo explicada en mi canal de YouTube, por si la quieren ir a ver, se llama Cronología de Jorge R. Gutiérrez. Esta serie tiene como protagonista a Manuel Pablo Gutiérrez O'Brien Equigua Rivera, Manny Rivera para los compas, quien es el siguiente en la línea de una larga dinastía de héroes y villanos. Su padre es el héroe Puma Loco, quien tiene una máscara de luchador como outfit, además de un traje blanco bien bonito y unas botas de oro que le brindan sus poderes. Su papá es el superhéroe White Pantera y su abuelito o gran papi es Jorge Rivera, el villano Puma Loco. La vida de Manny consta de hacer travesuras y vivir muchas aventuras con su mejor amiga, Frida Suárez, mientras trata de decidirse si se va a convertir en un héroe o en un villano. Esta serie está atascada de referencias mexicanas. Simplemente la mamá de Manny fue mariachi algún tiempo y su outfit de superheroína pues grita México, lucha libre, etc. Y uno de sus villanos más poderosos es literalmente una especie de Catrina con una guitarra. Se llama Sartana de los Muertos y por cierto es canónicamente la hija de la Catrina y Xibalba del Libro de la Vida. Pero creo que la mejor representación mexicana que tiene esta serie es en los capítulos que componen Escape de Muerte. En estos capítulos se supone que ya va a comenzar el Día de Muertos y lo que son Jorge Rivera y su hijo están muy emocionados por celebrar esta festividad porque están honrando a sus antepasados, los cuales a su vez hacen referencia a la historia de México. El primero en la línea, el primer tigre, que no supo decidirse si sería un villano o un héroe y se terminó volviendo completa y absolutamente loco. Su hijo, Leopardo Negro, pertenecía a un reino indígena que terminó traicionando a su pueblo para apoyar a los españoles con la conquista. Él se casó con una española
Y tuvieron un hijo que se convirtió en héroe, León Dorado, que está ataviado con el traje de los colonos españoles. Él, de hecho, según lo que ha explicado Jorge R. Gutiérrez, estaba en contra de los españoles y peleó a favor de los indígenas mexicanos. Su hijo, Maite Chita, se volvió corsario y el hijo de este es el Jaguar de la Justicia. Jaguar de la Justicia, hijo de Maite Chita, vivió en tiempos de la Revolución Mexicana. Y canónicamente es el tío de Manolo Sánchez del Libro de la Vida. Carmen, la mamá de Manolo, era hermana de este güey, cuyo verdadero nombre era Simón Rivera. Simón Rivera, a su vez, tuvo un hijo que vendría a ser Puma Loco. Y como ya sabemos, Puma Loco tuvo a White Pantera y White Pantera tuvo a Manny Rivera, quien, según el canon de Jorge R. Gutiérrez, eventualmente decidió ser un héroe y va a tener 3 hijos con Frida Suárez, un héroe, un villano y un quién sabe. En este capítulo, Manny y Frida se comen toda la comida de la ofrenda de Día de Muertos. Que si sabes lo mínimo de esta importantísima festividad mexicana, sabes que no te puedes comer la comida de la ofrenda. Se dicen muchas leyendas que si después de Día de Muertos la comida ya no tiene sabor porque los muertitos no se llevan la comida física, sino que se llevan la esencia, el sabor. Se habla de maldiciones, de que si te comes la comida de la ofrenda de muertos estás acercando el día de tu muerte o estás ofendiendo a tus antepasados. Y eso es justamente lo que pasa en este capítulo. Cuando Gran Papi Rivera y su hijo se dan cuenta de lo que hizo Manny, él está como, ay, pues es que Día de Muertos, ¿qué? No, o sea, es como de niños esa cosa. Y su papá y su abuelo están como... Y para terminarla de joder, Sartana de los Muertos iba a aprovechar ese mero día para invocar a un monstruote para ya conquistar Ciudad Milagro y destruirla, porque es mala. Manny y Frida terminan en la Tierra de los Muertos, que yo supongo ha de ser alguna facción lejana de la Tierra de los Recordados. Y las únicas personas a las que les pueden pedir ayuda para derrotar a Sartana, pues son a todos los Rivera muertos. Pero adivinen quiénes están enojados con Manny porque se tragó su ofrenda. Exacto, sus bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos. Pero finalmente logra convencerlos de ayudarles, abogando al amor que la familia Rivera siempre les ha tenido y al respeto que han mantenido a lo largo de los años y que él igual va a mantener una vez regresen a la tierra de los vivos. Cuando regresan se da una batalla épica, además de muchos reencuentros muy bonitos, porque recordemos que el Jaguar de la Justicia, que era un héroe, tuvo un hijo villano y aunque sí se decepcionó, pues nunca se dejaron de amar y estaban muy contentos de volver a verse. Después de derrotar a Sartana, todos se despiden, el tigre le dice a Manny que no se preocupe, que va a encontrar el camino. Y se despiden no sin antes darle la advertencia a Manny de ¡te vuelves a tragar la ofrenda, pinche niño estúpido! Definitivamente esta serie tiene muchas cosas muy americanizadas porque si bien la produjeron, la escribieron y la diseñaron 2 mexicanos, pues no deja de ser una producción gringa. Pero la historia era muy buena, los personajes eran muy simpáticos, los diseños eran muy dinámicos y siempre había algo de México que reconocías en cada capítulo, ya fuera una expresión, una tradición, una comida, una vestimenta. Sin mencionar el amor que se nota que Jorge y Sandra le ponen a todas sus producciones y la manera tan genial que consiguieron en que las 3 más importantes estuvieran conectadas de una forma tan maravillosa. Y ya para concluir con el tigre, tengo que decir que no hay nada más mexicano que Puma Loco yéndose por cigarros. Vean mi video en YouTube para entender de qué les estoy hablando. Representaciones de la comunidad latina que sí nos gustan. Acá nos mencionan a Mucha Lucha. Y güey, esa era una de mis series favoritas cuando era niña. Y pa' que les truene más la rodilla, ¿se acuerdan de esto? Gente que va a estudiar la carrera de influencers cuando tenga 18 años. Estos son tazos. Circulitos de metal o de plástico que nos daban horas y horas y horas de diversión. El juego consistía en apilarlos en una montañita e irlos golpeando y los que se caían tú te los quedabas y los de metal eran más chingones porque hacían que todos volaran a la verga y todos en el recreo se la pelaban a quien tuviera más tazos. Y afuera de las escuelas te vendían tu portatazos. Estas madres las encontrabas ya sea en el tianguis o en las bolsitas de chetos, sabritas, rufles, etc. Güey, yo viví en la época en la que te regalaban dinero en las papas. Y de estos, encontrarte 2 tazos en una misma bolsita de papas era porque Dios ese día te dio su bendición.
Y si te encontrabas 3 tazos en la misma bolsita, es porque eras el elegido de Dios, cabrón. Tienes una misión bien chingona en esta vida. Claramente inspirada en la lucha libre mexicana, esta serie giraba en torno a 3 personajes: Ricochet, La Pulga y Buena Niña. Aunque el tercer personaje más popular de esta serie era Frijolito. Este grupo de amigos, que se apodaban a sí mismos los 3 mascaritas, asistían a la primaria que los preparaba para convertirse en luchadores en algún punto de la vida. Lo curioso de esto es que cada niño tenía poderes diferentes y se podían transformar en animales, en cosas, estirar el cuerpo, hacerse más fuertes, más grandes, más chiquitos. Estaba cabrón. Y los capítulos de esta serie giraban en torno a las aventuras de estos niños, aprendiendo lecciones que relacionaban con cosas de la lucha libre, como la camaradería, el esforzarte, el respeto, la justicia, bla, bla, bla. Algo que llamaba mucho la atención de esta serie es que los personajes tenían diseños muy únicos e incluso tenían otras nacionalidades. Bien dicen que un mexicano nace donde se le da la rechingada gana. Pues en esta serie había luchadores franceses, gringos, europeos, japoneses, no solo mexicanos, había muchísima diversidad. Sobre los protagonistas, el más importante era el líder del grupo, Ricochet, quien soñaba con ser un gran luchador y seguir los pasos de su héroe, que era, bueno, él tenía una figura de acción de este gran luchador y siempre le hablaba y le daba como consejos, era como su conciencia. Después estaba Buena Niña, que luego cayó un poquito gorda porque se hacía yo sé todo y yo les voy a enseñar y son una bola de pendejos, pero poquito a poco iba aprendiendo humildad. También tenemos a Frijolito, que era este luchador súper tiernito que solo decía ¡Frijolito, frijolito! Pero cuando se enojaba, era de miedo. Era aún más cabrón que el luchador mitad toro. Y luego tenemos a mi personaje favorito, banda. La Pulga. Güey, cuando yo me enteré de que La Pulga y Sasuke Uchiha son interpretados por el mismo actor de doblaje, me dio un mini infarto. Porque Víctor Ugarte con Sasuke es como: voy a vengar a todo mi clan y luego pelearé con mi mejor amigo por el honor. No, Sakura, eres el amor de mi vida, pero no puedo estar a tu lado porque ese no es mi camino ninja. Y la Pulga... La Pulga es como... A la Pulga le gustan los churros. La Pulga, si no come un churro, se va a desmayar y no va a poder asistir a clases. Me encantaba. Era mi personaje favorito, güey. Aparte, el capítulo de la competencia de los churros es bien cagado. Es que a la Pulga, no me acuerdo por qué motivo, lo meten a una competencia de comer churros porque a él le maman. Pero creo que antes de la competencia, se come un chingo, entonces llega ya lleno, ya no puede comer más. Y tiene alucinaciones sobre un churro cortando su relación con él, diciéndole que nunca lo ha amado. Y eso lo inspira a terminar la competencia y ganarla, pero termina hecho una bola, así una chinche que recién acaba de picar un perro. Y de hecho, de los productores de Mucha Lucha, hay otra película enfocada en la lucha libre que se llama Los Campeones de la Lucha Libre. No la he visto en mucho tiempo, la quiero volver a ver, la tengo que volver a ver, porque recuerdo que me gustaba bastante. Era como más madura, pero era muy buena. En conclusión, con Mucha Lucha, sí, hay muchos estereotipos, pero, güey, el simple hecho de que hayan agarrado la lucha libre, que es súper importante en la cultura mexicana, y utilizaran la cultura de la lucha libre para relacionarla con lecciones y valores que se le enseñan a los niños, me parecía maravilloso. Aparte era muy entretenida y nunca te cansabas de ver los diseños nuevos de los personajes que iban apareciendo capítulo tras capítulo. Además, yo tuve chingo de estos tazos y eran lo mejor de mi día cuando abría los chetos del lunch. Representaciones latinas que sí nos gustan porque están bien hechas. Y amigos, he recorrido los comentarios de los otros 3 videos. ¿Y cómo es posible que nadie haya mencionado aún Onyx Equinox? Güey, esta serie de Sofía Alexander, una animadora mexicana, es una puta joya. Güey, la suscripción en Crunchyroll vale la pena por esta joya. Yo la vi en YouTube, pero eventualmente pagaré mi suscripción para verla cuando yo quiera. Esta historia comienza con los dioses. Los dioses prehispánicos. Mictlantecutli se deschavetó y destruyó una ciudad entera. Los dioses no saben por qué, pero realmente no les importa mucho.
Solo están de acuerdo en que no pueden dejar que Mictlantecutli siga haciendo estas reverendas mamadas y que lo mejor sería ponerle fin a la humanidad porque ya lo han hecho antes. Referencia al mito de los 5 soles. Pero Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, quienes estaban en una guerra eterna, deciden hacer una apuesta. Para detener a Mictlantecutli se tienen que cerrar las 5 puertas del inframundo. Entonces, Quetzalcóatl debe escoger al ser humano más patético de todo el mundo para que sea el campeón de la humanidad. Si este campeón logra cerrar las 5 puertas del infierno, entonces Tezcatlipoca tendrá que darle a Quetzalcóatl la sangre de los sacrificios que ha recibido, lo que equivale a muchísimo poder. Pero si el campeón de Quetzalcóatl pierde, entonces será la serpiente emplumada quien le dé su poder a Tezcatlipoca. Esto va a tener muchos spoilers, sí les voy a decir el final porque no mamen. El pobre imbécil que Quetzalcóatl termina escogiendo es este niño que se llama Isel. Isel vive muy tranquilo junto con su hermana Nelly, pero por circunstancias de la vida, Nelly termina siendo... ¿Cómo decirlo sin que me bajen el video? Desvivida como ofrenda a los dioses. Sí, nuestros antepasados tendían mucho a eso. Era como, no está lloviendo, desvivisión a los dioses. Ay, no, las cosechas no se están dando, desvivisión a los dioses. Ay, todo el mundo está enfermo, desvivisión a los dioses. Y que sean tlaxcaltecas, si no, no cuentan. ¿Han escuchado de las guerras floridas? Oh my god, I'm a fucking nerd. El punto es que Isel está tan triste por la muerte de su hermana que él mismo se quiere desvivir. Pero Quetzalcóatl es como, no mi ciela, yo tengo una apuesta que ganarle al pendejo de mi hermano y tú me vas a ayudar, quieras o no. Así que es prácticamente devuelto a la vida a la de a huevo. Sus ojos se ponen de color azul. Y ahora tiene que recorrer varios reinos recuperando objetos sagrados en compañía de Yaotl, el emisario de Tezcatlipoca, para cerrar las 5 puertas del infierno. Bueno, del inframundo. En el camino se encuentra con los gemelos Kin y Yun, que de hecho poseen un objeto mágico que es una pelota con la que se jugaba el juego de la pelota, la guerrera de ascendencia zapoteca Ciania y la sacerdotisa totonaca Xanastaku. Además que como que a la mitad de su viaje se les une este pequeño ajolote que se llama Meke. Güey, no puedo sentirme más orgullosa y más maravillada con esta serie porque hay cientos de referencias tanto a lugares arqueológicos ubicados en todo México como a la propia mitología mexica, olmeca, maya, totonaca, etc. Por ejemplo, Yaotl es un jaguar negro porque de hecho la forma animal de Tezcatlipoca era la de un jaguar negro. Y esos animales eran sumamente sagrados en el pasado porque se les consideraba los emisarios del dios Tezcatlipoca. Mictlantecutli y Mictecacihuatl son terroríficos. Sí me duele un poquito que los representen como un matrimonio súper roto que nació prácticamente muerto. Porque, güey, yo los relaciono un poquito con Hades y Perséfone. Realmente no se meten nunca con nadie en la cosmogonía mexica. El hecho de que estos dos sean jugadores de pelota es muy bueno. Aparte, los uniformes se parecen a lo que realmente eran, ya que les ponían unas protecciones grandísimas aquí en la cadera, porque la pelota estaba hecha de hule sólido. Era dura como la puta madre. El pueblo de Xanastaku está inspirada en los voladores de Papantla. Y de hecho, su cultura, los sacerdotes pueden hacer crecer alas, o sea, les salen alas. Solo que a ella le salen las alas rojas y aparentemente eso es algo malo, tiene que ver con un pecado, pero como la serie solo lleva teniendo una temporada desde puto 2020, no sabemos más. No sabemos por qué tiene las alas rojas. Quetzalcóatl es un dios relativamente bueno, neutral. Al final pierde la apuesta porque Isel de forma voluntaria dice, yo no voy a decidir por la tierra, yo no voy a decidir por la humanidad. Ellos tienen derecho a seguir su propio camino y pues que sea lo que ustedes quieran. Pero como la apuesta consistía en que tenía que cerrar todas las puertas y no lo hace, pues le tiene que entregar su poder a Tezcatlipoca. Pero Quetzalcóatl no se rinde ahí, ya que si conocen la leyenda de los 5 soles, saben que él fue el puto empeñado en que se creara la humanidad. Fue Quetzalcóatl el que viajó al inframundo a recuperar los huesos de la humanidad anterior, pero Tezcatlipoca le dijo, Nel, perro, yo ya me cansé de esto, pelearon, los huesos se rompieron y por eso nosotros somos chiquitas. Oye, Padilla, te adoro, perdona la referencia. Me encanta la aparición del dios Xolotl, que es de hecho el hermano gemelo de Quetzalcóatl y también hermano de Tezcatlipoca. Él se supone que era un emisario
del inframundo y de hecho acompaña a la diosa Mictecacihuatl a sus viajes al mundo de los hombres y siempre le está cuidando en forma de perro Xoloitzcuintle. Y Xolotl es un personaje muy importante tanto en la mitología mexica azteca como en esta historia. Según el mito de los 5 soles, después de que ya Quetzalcóatl por fin logra crear a la humanidad, todo el mundo estaba oscuro. Se necesitaban crear un sol y se crea una gran hoguera y Quetzalcóatl dice, bueno, el que se meta va a ser el siguiente sol. Y habían dicho que un dios muy rico se iba a meter, pero al final el muy puto no quiso y un dios más pobrecito dijo, yo lo hago, yo me meto a la hoguera, pero el dios rico, el perro aquí, el chingón soy yo, y terminó habiendo 2 soles. Quetzalcóatl dijo, no, estos pendejos se me van a quemar, así que agarró a un conejo y lo arrojó a uno de los soles, creándose así la luna. Hay otro mito más amable sobre que el conejo permite que el Quetzalcóatl se lo coma porque se está muriendo de hambre y Quetzalcóatl para honrarlo lo pone en la luna. Pero bueno, entonces después de que Quetzalcóatl ya crea el sol y la luna, dice, tenemos otro pedo, estas cosas están estáticas. Así que se dan cuenta de que necesitan otro sacrificio para darle movimiento a los astros. Y entonces le dice a su hermano, bueno, Xolotl, te toca. Pero Xolotl dice, el perro, y se va corriendo. Xolotl tenía la habilidad de transformarse, y entre las 1000 cosas en las que se transforma para que Quetzalcóatl no lo encuentre y no lo sacrifique, está el ajolote o axolotl. En el mito eventualmente lo encuentran a Xolotl y lo sacrifican, pero aquí, si no mal recuerdo, es Quetzalcóatl el que transforma a su hermano en ajolote y se lo entrega a la diosa Mictecacihuatl, quien se transforma en huesera para ayudar a los chicos en su misión de detener a Mictlantecutli. Que hablemos de Mictecacihuatl, banda. Resulta ser que ella fue tomada como esposa por Mictlantecutli cuando recién nació y fue tomada a cambio de acabar con la hambruna de su pueblo. A ella se le encomendó desde muy joven cuidar los huesos de las personas, pero ella quería conocer el mundo humano en el que había nacido. Así que Mictlantecutli le permitía viajar al mundo de los humanos y participar en sus ceremonias a cambio de cuidar bien de los huesos. Pero en uno de sus viajes termina conociendo a un guerrero llamado Yaotl y se enamora de él. Solo que este brother va a ser sacrificado en honor a Tezcatlipoca. Ella le revela que es la diosa de la muerte y él le dice, aguántame a que me saquen el corazonzote y cuando sea el emisario de Tezcatlipoca voy a estar contigo. Pero el pinche Tezcatlipoca de mierda les juega bien chueco porque a Yaotl se le borra la memoria. Y sí, el Yaotl de Mictecacihuatl es el mismo Yaotl que ayuda a estos mocosos a lo largo de su viaje. Y todo este pedo surge porque Mictecacihuatl convence a Mictlantecutli de atacar Danibán, que es una referencia a Monte Albán, porque esta serie está llena de referencias a zonas arqueológicas súper importantes, porque su intención es que los dioses lo castiguen, y como la regla divina es que un dios no puede matar a su pareja, pues ella va a encargarle a otras personas ajenas que se lo echen. Cosa que sí consiguen, pero al final tampoco puede estar con Yaotl porque Tezcatlipoca se enoja con él porque Yaotl se encariña mucho con los niños y los prefiere por encima de Tezcatlipoca o Mictecacihuatl y lo transforma en un jaguar negro. Pero recordemos que Quetzalcóatl le hace una oferta a Mictecacihuatl para ahora acabar con Tezcatlipoca, quien muy enojado se va a Tenochtitlán, que resulta ser que es de ahí de donde son Isel y Nelly, y se pone a hacer berrinche en las habitaciones de Moctezuma Xocoyotzin. Güey, la siguiente temporada capaz iba a tratar el tema de la conquista, pero nunca lo sabremos porque esto no ha continuado. Por cierto, Emrich, si estás viendo esto, te conocí por tu video de Yaotl. Y pueden etiquetar a la chica que está obsesionada con Tezcatlipoca, amo tu contenido. Representaciones latinas que sí nos gustan. Y güey, hace mucho que no escuchaba de Metegol. Recuerdo que esta película me gustaba mucho. Ay, me siento culpable porque me gusta mucho Grosso. Metegol es una película hispano-argentina del año 2013 y su protagonista es Amadeo. Amadeo desde niño tiene un único talento, que es el metegol, o futbolito, como se le conoce también en México. Su mejor amiga es Laura y un día el bully del pueblo llega muy verguita a decir, ay, pues yo voy a jugar con este perdedor al metegol. Pero sorpresa, Amadeo es muy pero muy bueno y lo termina humillando. Grosso sale furioso y es entonces que se encuentra con este tipo, que es el manager, quien le dice, yo te puedo hacer el futbolista más chingón de todo el mundo si te vienes acá conmigo. A lo que Grosso acepta.
Pasan unos años y Amadeo sigue en el mismo barcito de siempre y todo lo que hace es jugar metegol. Un día llega Laura a decirle que se va a mudar porque quiere buscar nuevas oportunidades, porque quiere hacer cosas grandes. Y Amadeo está como, oh, sí, yo también estoy haciendo cosas muy importantes, estoy desarrollando nuevas técnicas y que quién sabe qué. Y Laura sí le dice, güey, ¿cómo vas a pensar en un futuro si todo lo que haces es jugar con esta madre? Ese mismo día regresa Grosso junto con su manager y revela que ha comprado todo el pueblo. Literal, el alcalde le vendió el pueblo y se dio a la fuga. Eso es muy latinoamericano. Y su intención es demoler todo el pueblo para construir el estadio de fútbol más grande del mundo. Realmente su propuesta es muy buena para reactivar la economía, para atraer turismo, pero lo único que quiere realmente es venganza. Demostrarle a todo el mundo, especialmente a Amadeo, que es el más chingón. Y lo primerito que hace es destruir el bar donde fue derrotado y secuestrar a Laura, porque resulta ser que siempre estuvo enamorado de ella. Amadeo está muy triste, logra recuperar unas figuritas y con las lágrimas de su tristeza le da vida a los monitos del metegol. Que son en definitiva los protagonistas de esta madre, son súper simpáticos todos. Porque aparte se supone que Amadeo tenía sus favoritos que son los que están de amarillo y verde y él les puso peluquitas y les cambió la apariencia. Y luego están los de color borgoña, que son el equipo contrario. La primera parte de la película es Amadeo junto con los monitos que va recuperando, buscando recuperar a los otros monitos que se han esparcido por todo el pueblo. Ya sea en la basura, en las ferias, en la casa del Grosso, logra rescatar a Laura y finalmente se da una gran apuesta. El equipo de fútbol de Grosso contra el equipo de fútbol que Amadeo logre hacer. Mientras Grosso tiene un super equipo de profesionales, Amadeo se las arregla con lo que tiene. Y su equipo lo terminan formando una doña, el sacerdote, un reo, el guardia del reo, un emo, entre otros personajes muy particulares. Y obviamente al inicio les empiezan a dar una patiza el equipo de Grosso. Así que las figuritas del metegol dicen vamos a ayudarlos. Entonces se meten al campo de fútbol y mueven la pelota para que los de Grosso no la puedan agarrar y Amadeo pueda meter gol y, o sea, muchas cosas. Pero entonces se dan cuenta de que el fútbol es mucho más grande que su mesita y ya no quieren volver a ella, lo cual genera problemas con Amadeo. Al final, este equipo pierde a pesar de que ya estaban muy inspirados por la pasión del fútbol y el amor a su pueblo. Solo que Grosso cae de la gracia de aparentemente todo el mundo. Y es entonces que se da esta imagen icónica que se ha convertido en meme de los ídolos caen, las estrellas se apagan, pero los managers son eternos. Al final la gente dice, ¿sabes qué, Grosso? Quédate con este pueblo, no nos importa, vamos a crear uno nuevo. Laura se casa con Amadeo. Y resulta ser que toda esta historia se le está contando Amadeo a su hijo. Y cuando el hijo en la noche escucha a su papá hablando como en el garage, se da cuenta de que todavía tiene el futbolito, el metegol con las figuras y están platicando y jugando. Entonces llega el hijo y se une a esta conversación. Creo que esta película representa muy bien algo que suele unir mucho a Latinoamérica, que es la pasión por el deporte, específicamente el fútbol. Y esta pasión se vive de forma monumental en Argentina. De verdad es un aspecto cultural increíble allá. Y la neta, son muy buenos jugando. Al Chile la selección mexicana, no match for Argentina. Además explora otra pasión que forma parte también del brevario cultural de Latinoamérica, que es justamente el futbolín, futbolito, metegol, como ustedes les llamen, que son muy populares y es diversión para niños y grandes. Y retomando cómo esta pasión por el fútbol une a Argentina, une a los países de Latinoamérica, creo que se ejemplifica muy bien con la variedad de integrantes que hay en el equipo de Amadeo. Son gente con personalidades muy distintas, de edades diferentes, que se dedican a cosas que nada que ver las unas con las otras. Pero no solo los une la pasión por el fútbol, sino la camaradería, la bondad, la nobleza y la lealtad a su gente. Que aunque al resto del mundo le cueste creerlo, los latinos nos apoyamos mucho entre nosotros. Sí, es cierto, nos hacemos daño. Pero quiero creer que es más la gente buena que la mala. Lo hemos visto con desastres naturales, como la gente cuando
el poder no apoya mucho que digamos, entre nosotros nos juntamos y nos sacamos adelante. Por eso siento que Metegol es una buena representación de la cultura latinoamericana. Porque aunque no hay tantos rasgos argentinos que podamos reconocer en la película, por ejemplo, alguna bandera, algún color, alguna palabra, a menos que la veas con las voces originales argentinas, sí nos podemos dar cuenta de estos rasgos y valores morales que tienen los personajes, los protagonistas, los del bando bueno, que quiero pensar yo, tienen todos los latinoamericanos. Representaciones latinas que sí nos gustan. Y El Dorado no podría estar más equivocada geográfica e históricamente, pero la amamos. Esta es la historia de Miguel y Tulio, dos estafadores españoles que, huyendo de sus propios problemas, terminan metidos en uno de los barcos de Cortés, quien, como saben, es uno de los españoles conquistadores más famosos. Sin embargo, sabiendo el destino que les esperaba una vez Cortés desembarcara en Cuba, Tulio y Miguel escapan, llegando por azares del destino a una playa y eventualmente encuentran El Dorado. Resulta que estando en España, Miguel se hace con un mapa que les va a permitir encontrar El Dorado, el cual, según la leyenda, es una ciudad hecha de oro. Y llegar a este lugar les asegurará riquezas y poder por el resto de sus vidas. Sin embargo, al llegar a El Dorado son confundidos con dos dioses de una profecía. Y el sacerdote principal de este lugar, Tzekelcan, los recibe con gustosa alegría. La única que sabe que no son unos dioses es una joven llamada Chel, quien decide ayudarles en su mentira para obtener beneficios propios. Sin embargo, los intereses de cada quien se van revelando conforme pasa el tiempo. Tulio se enamora de Chel y quiere tomar todo el oro posible y regresar a España para ser alabado como un héroe y vivir como rey. Pero Miguel se encariña sinceramente con la gente de El Dorado y quiere quedarse a vivir ahí. Solo que después de un fatídico juego de pelota se revela que Miguel y Tulio no son dioses, o bueno, mínimo Tzekelcan se da cuenta. Y lo que este sacerdote realmente quería era oprimir al reino de El Dorado a través de estos falsos dioses. Cuando se da cuenta de que no va a poder utilizarlos para sus planes, se posee un jaguar gigante de piedra y trata de acabar con ellos. Tzekelcan es eventualmente expulsado de El Dorado en esta pelea final contra los amigos y es encontrado por Hernán Cortés, a quien confunde con otro dios. Miguel y Tulio, aunque están peleados, saben que El Dorado no va a estar seguro mientras ellos estén ahí, así que decide Tulio que se va a ir mientras Miguel se va a quedar, pero después de que Tulio se vaya, van a bloquear la entrada al Dorado para siempre. Solo que hay un problema con el sistema de bloqueo y Miguel tiene que sacrificar su estadía en este lugar para poder ayudar a su amigo a escapar. Pero al final tampoco se quedan con mucho oro que digamos porque tienen que sacrificar el barco para poder bloquear bien la entrada y lo único que les quedan son unas cerraduras de oro que tiene Altivo, el caballo. Al final el trío de amigos deciden que eso no los va a desanimar y van a seguir explorando este nuevo mundo. Ok, aclaremos algo. La leyenda de El Dorado es más bien colombiana, es más como de Sudamérica que de México. Y aún así, los escritores y animadores decidieron que iba a tener más referencias a las culturas mesoamericanas de México que de Sudamérica. Podemos encontrar, por ejemplo, a los voladores de Papantla o el famoso juego de pelota. Que algo que sí me gusta es que respetaran el carácter ceremonial de este juego. Más que entretenimiento, era para decidir qué equipo sería ofrecido a los dioses. Y generalmente, de hecho, se sacrificaba al equipo ganador porque se les ofrecía lo mejor a los dioses. Solo que aquí lo cambiaron a que el equipo perdedor sería el que sería... Pero puntos por respetar la parte ceremonial de esto. También se menciona al Xibalba, que es el inframundo maya, el cual, según la mitología maya, es gobernado por dos gemelos. Y en la película se les iba a ofrecer el oro que Miguel y Tulio terminaron diciendo no, dénoslo a nosotros. Y este también es un dato un poco sutil, pero si son unos nerds como yo, probablemente lo notaron. Y es que El Dorado de esta película muy probablemente está en Veracruz. ¿Cómo sé esto? Porque Hernán Cortés, de hecho, la primera vez que desembarcó en México fue en Veracruz. Primero hizo una escala en Cuba, donde se casó,
Y después viajó a Veracruz. Y de hecho en la película mencionan que iban a hacer una parada a Cuba, donde se supone que iban a castigar a Miguel y Tulio. Y es más, yo incluso visité la hacienda, la casa de Cortés, y pues está muy padre. En la película podemos ver cómo Hernán Cortés llega a la misma playa a la que llegan Tulio y Miguel. Y poquito después se encuentra con Tzekelcán, quien había sido recientemente expulsado del Dorado. Por lo que sí, si nos guiamos de la historia tal cual fue, entonces el Dorado en esta película está ubicado en Veracruz. Lo cual es incorrecto porque, nuevamente les digo, este mito es más de Sudamérica y de hecho se habla de que el Dorado no era tanto un lugar, sino más bien se hablaba de que era un gobernante tan rico que a donde iba dejaba oro por todas partes. Otro gran error es que de hecho no es Hernán Cortés el que estuvo buscando el Dorado. El que verdaderamente estuvo buscando el Dorado fue Gonzalo Jiménez de Quesada, quien de hecho fue alcalde de Bogotá. Así que sí, ese es un graso error. También ya se ha desmentido esta idea de que los indígenas vieron a los dioses y fue como ¡oh, ¡Quetzalcóatl, no mames! Y de hecho se habla de que cuando iban entrando a Tenochtitlán les aventaban flores y los españoles era como ¡oh, ¡nos están alabando! Y en realidad era porque apestaban a madres. Y sí, amigos, seguramente Chell es una parodia / referencia a la Malinche. Pero actualmente sabemos que la Malinche fue una víctima más de Cortés, no fue una mujer malvada que vio por sus propios intereses. O tal vez sí, pero ¿sabes? Eso se llama instinto de supervivencia. Su pueblo estaba siendo esclavizado, sabía que o cooperaba o la mataban. Fue una víctima, como quieran ustedes verlo. Pero creo que la razón por la que nos gusta tanto El Dorado, además de las canciones y el doblaje, es porque respetan a las culturas indígenas. Los españoles, conquistadores, tenían esta idea de que venían a civilizar a los salvajes y a enseñarles de religión, arquitectura, sociedades, etc. Y no, de hecho, todo el mundo sabe que las culturas indígenas, las culturas prehispánicas, estaban avanzadas a cientos de años luz a comparación de Europa, muchas partes de Europa. Porque oscurantismo, catolicismo y otras cosas. Y esta película siento que de hecho refleja eso. Miguel y Tulio son un par de ladrones que, amigos, los conquistadores que llegaron a Latinoamérica no eran lo mejorcito que tenía la sociedad española. I am sorry. Y de hecho estos dos mensos se ven muy pequeños a comparación de la grandeza de El Dorado. La sociedad que ven en El Dorado sí es una sociedad muy religiosa, regida por la voluntad de los dioses, pero también muy avanzada en cuanto a cultura, agricultura, arquitectura, y eso es algo que por lo menos a Miguel lo fascina, le encanta y lo respeta. Sé que es un plot hole el hecho de que todos hablen español, de que todos puedan hablar español en el caso de el doblaje e inglés en el caso del idioma original de la película, pero güey, es fantasía. Y hasta eso tratan con mucho respeto a las culturas prehispánicas, las representan muy bien. No los hacen menos ante los extranjeros y abren la posibilidad de que ellos sean los que aprendan de este nuevo mundo. Siento que hacen algo muy similar a lo que pasa en Pocahontas de Disney. Entonces sí, podemos reconocer los errores que tiene esta película, pero también reconocemos sus virtudes. Es un gran recuerdo de la infancia. Y creo que justo como otras películas, abre una posibilidad de invitar a los niños a conocer más de la historia, no de su historia. Esta es una película para todo el mundo, tanto para niños latinos que quieren aprender sobre su cultura, saber dónde estaba verdaderamente El Dorado, conocer las culturas mesoamericanas, prehispánicas, etc., como niños extranjeros que quieren conocer exactamente lo mismo, porque considero yo que no hay nada más bonito que aprender. Representaciones latinas que sí nos gustan. El libro de la vida, por supuesto que sí. Producida por Guillermo del Totoro y dirigida por Jorge R. Gutiérrez junto con Sandra Equiwa. El libro de la vida comienza con una apuesta entre dos dioses, Xibalba y su esposa la Catrina. Ellos se han percatado de que dos niños muy amigos llamados Joaquín y Manolo están enamorados de la misma niña, María.
Así que deciden apostar sobre quién se casará al final con María y, dependiendo del ganador, será quien pueda gobernar la Tierra de los Recordados, un reino mágico al que van a dar las almas de los muertos y viven en fiesta eterna. Por una travesura de María, su papá la termina enviando a España a 10 años y cuando regresa está convertida en toda una hermosa señorita. Además, nos enteramos que ella está de hecho enamorada de Manolo desde que es niña, pero Xibalba, no queriendo perder la apuesta, le hace creer a Manolo que María muere y luego lo invita a desuscribirse del oxígeno, llegando Manolo a la Tierra de los Recordados y reencontrándose con toda su familia Sánchez, especialmente con su mamá, Carmen, y su abuelo Jorge. Sin embargo, Manolo se da cuenta de que ha formado parte de una apuesta y del engaño de Xibalba. Así que decide emprender un viaje con su madre y con su abuelo hacia la Tierra de los Olvidados, donde ahora está la Catrina, para decirle lo que hizo Xibalba. Al mismo tiempo, Joaquín, el mejor amigo de Manolo y de María, que también está enamorado de ella, acepta proteger al pueblo de los bandidos a cambio de que María se case con él. Solo que Joaquín guarda un secreto, y es que Xibalba, ya que él era el campeón de Xibalba, le entregó una medalla con un poder prohibido, que es la medalla de la vida eterna, y quien la posea no puede ni morir ni lastimarse. Esta medalla es muy codiciada por el Chacal, el bandido malvado que está buscando atacar este lugar. Manolo y su familia llegan con la ayuda del hombre de cera hasta donde está la Catrina y le dice todo lo que sucedió. Xibalba dice que le devolverá la vida a Manolo si él logra enfrentar su mayor miedo, que según Xibalba es torear toros, ya que Manolo viene de un largo linaje de toreros. Sin embargo, resulta ser que el miedo de Manolo no era enfrentarse a los toros, sino enfrentar su misma pasión. Tenía miedo a ser él mismo porque a su familia no le encantaba el plan de que él fuera músico. Habiendo enfrentado sus propios miedos, Manolo regresa a la vida, donde pelean contra Chacal, lo derrotan y además se da una batalla épica porque toda la familia Sánchez, aprovechando que es Día de Muertos, los dioses pueden llevarlos a la Tierra de los Vivos a entrarle a los putazos. Todo esto termina en una boda muy bonita y resulta ser que esta historia estaba siendo contada a través de figuritas de madera por la Catrina y Xibalba, que estaban disfrazados de humanos. Amigos, tengo todo un video explicando de por qué para mí el libro de la vida representa mejor el Día de Muertos que Coco. Y básicamente la respuesta se puede resumir en: el libro de la vida la hicieron 3 mexicanos. Punto, se acabó. Aparte tenemos muchas referencias a la cultura mexicana padrísimas, por ejemplo, el hombre de cera, que como tal no representa ninguna deidad prehispánica o mesoamericana, sino que más bien es una referencia a la novela de Macario, que a su vez está inspirada en el cuento La Muerte Madrina. En este libro / película, la muerte tiene velitas, o sea, todas las personas... Las vidas de las personas están representadas por velitas. Las más grandes son las vidas que les falta mucho por vivir, y las que están a punto de consumirse son las que ya se van a acabar. Y justamente el hombre de cera les presenta a Manolo y a su familia las velas de la vida de María, que está encendida, y la vida de Manolo, que está apagada. De la Catrina, o la muerte en inglés, no hay mucho que decir, referencia a Mictecacihuatl, referencia a la calavera garbancera de José Guadalupe Posada, que terminó siendo popularizada por Diego Rivera como la Catrina. Ataviada con este maquillaje típico, y las flores de cempasúchil, y las velas, y la amo. Xibalba, referencia a Mixtlantecutli, dios de la muerte. Y además, Xibalba, como ya lo había mencionado en el video de El Dorado, es en realidad el inframundo maya. Y sé que mucha gente anda diciendo: ay no, este libro de la vida es más españolizado porque son toreros. Es como, a ver amigo, te voy a dar una mini clase de historia. Sí, la tauromaquia es un deporte nativo de España. Adivinen qué país conquistó al mío hace 500 años y le impuso varios de sus deportes y varias de sus tradiciones. Y yo sé que en México hay grandes tradiciones como la lucha libre o el fútbol, pero esta película está ambientada a lo mucho en 1921, post-revolución mexicana. La lucha libre no se popularizó en México hasta la década de los 30 y la primera Federación Mexicana de Fútbol se fundó hasta 1922. Por lo que sí, amigos, las corridas de toros seguían siendo el deporte favorito de México en la época en la que se ambienta el libro de la vida. Además tiene un porqué. Manolo es un buen torero, pero no le gusta la idea de matar al toro porque comprende que es un sinsentido.
Y esta alegoría de tú tener decisión sobre la vida y la muerte de una criatura como si fueras un dios como Xibalba o la Catrina es lo que hace tan especial a su personaje. Xibalba, por su ambición, mata a Manolo, pero también se ve obligado a devolverle la vida junto a su esposa y su amigo cuando se da cuenta de que cometió una injusticia. Manolo no tiene poderes divinos, pero se ahorra el cometer una injusticia decidiendo no matar al toro. Tenemos también grandes referencias como el Padre Domingo, que hace referencia a Fray Tormenta, de quien de hecho hablaremos más adelante cuando hablemos de la película de Nacho Libre. Y el viaje de Manolo y su familia para ir a buscar a la Catrina, de hecho, aunque es cortito, me recuerda un poco a las etapas de que tenían que pasar las almas según la creencia azteca cuando morían y tenían que llegar al Mictlán. O sea, según los aztecas y los mexicas, no solo te morías y ya llegabas al paraíso, no. O sea, morirte era una chinga más grande que estar vivo. No me sé todas las etapas, pero la primera era la más sencilla porque llegabas a un río y en la orilla estaban muchos perritos, o sea, todas tus mascotas. Y si tú habías sido bueno con estos perritos y mascotas, te ayudaban a cruzar un río bravísimo. Si habías sido malo con los animales, pues chingabas a tu madre, te quedabas en ese limbo. También había por ahí un jaguar que te comía vivo, había unas como montañas donde iban unas pelotas ahí, te aplastaban. Creo que había un desierto helado, luego otro lugar donde soplaba mucho el viento, iba soplando, otro lugar de espinas, o sea, era una chinga. Y el altar de muertos, de hecho, lo ponían las familias de los muertos con elementos que les iban a ayudar en su viaje para llegar al Mictlán. Una vez hubieran terminado todas estas etapas, iban a ser devorados por el dios Mictlantecutli y se volverían uno con el universo. En el libro de la vida podemos ver cómo van por un desierto donde flotan unas cabezas, que a mí me recuerda al desierto donde sopla mucho el viento. Justito antes de llegar donde está el guardián que tienen que cruzar, está un laberinto con unas bolas que van corriendo y te aplastan, que me recuerda a esta parte de las montañas con las piedrotas que igual giran de un lado a otro y te aplastan. Y el guardián, por supuesto, me recuerda un poco también a Mictlantecutli, que se devoraba, que permitía entrar al universo, formar parte del universo solo a las almas dignas. Tal y como este guardián solo permitiría que aquellos puros de corazón pudieran entrar al reino. Me encanta la tierra de los recordados porque es tal cual la tradición mexicana, la creencia mexicana de que cuando morimos hay fiesta, hay cosas muy bonitas y la gente te recuerda y puedes venir a visitar a tu familia cada año y sigue habiendo más fiesta porque sí, los extrañas, estás triste porque ya no están, pero una vez al año ellos regresan y eso hay que celebrarlo al máximo. Eso es Día de Muertos. Todo lo que hay que hacer es recordarlos y amarlos, ponerles la ofrenda y ahí están. ¡No se necesita una migra Disney! Además, esta película está canónicamente conectada con Maya y los Tres, con las aventuras de Manny Rivera, y María y Manolo son de hecho las reencarnaciones de Maya y Satz. También nos encanta la relación de Xibalba y la Catrina. Y con todo y todo, esta película sabe reflejar muy bien la unión familiar, el miedo de los nuevos jóvenes mexicanos a romper con las tradiciones que están muy arraigadas en nuestras familias, pero también a encontrar el valor de hacer algo nuevo. Además, güey, esta película tiene la canción de Te amo y más. A la fecha no he conocido a nadie que la odie. Además, yo creo que sí estaría bien bonito que un día llegara tu pareja a cantarte Te amo y más de lo que puedes imaginar. Te amo y sabrás, puro sentimiento y no hay nada más. Y sueño llegar a tu alma tocar. Amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar. Amigos, unos cuantos anuncios antes de que el video termine. Desde el 19 de julio hasta el 17 de agosto, Morita y yo estaremos haciendo teatro stand-up en Plaza Galería de las Estrellas. Pueden adquirir sus boletos directamente en la taquilla de este teatro que está en la Plaza Galería Las Estrellas. O a través del Instagram de Alas y Garras Eventos, tiene un costo de 200 pesos. Comenzamos a las 8 aproximadamente y terminamos a las 10.
También el 21 y 22 de julio es nuestro siguiente show de stand-up con la participación de Rick de la Torre. Tenemos 2 funciones con un cupo limitado de 85 personas por función, es viernes y sábado. Tenemos boletos para Discord, entrada general y convivencia con karaoke. Comenzamos a las 7 de la noche y es nuevamente en el Mesón del Buen Tunar en Coyoacán. Pueden adquirir sus boletos a través del Instagram de Alas y Garras Eventos. Y finalmente, esta misma página de Instagram es sede de venta de boletos para el evento Viva el Ska Mexicano que se va a dar en el Deportivo Xochimilco este 30 de septiembre. Va a haber lucha libre, va a haber muchas actividades mexicanas, pero principalmente van a estar tocando distintas bandas de ska y otros géneros de música, principalmente El Inspector. También pueden adquirir sus boletos en Alas y Garras Eventos y se les asignará un punto de entrega para sus boletos físicos. Les dejo en la cajita de descripción los links a Alas y Garras Eventos para que puedan conseguir sus boletos. Y ahora sí, continuamos. Representaciones de Latinoamérica que sí nos gustan. Y claro que no me estaba olvidando de Los sustos ocultos de Frankelda. Esta maravillosa serie stop motion creada por Cinema Fantasma y que pronto tendrá su propia película. Estamos muy emocionados por Frankelda y el Príncipe de los Sustos. Queremos organizarnos para ir al estreno. Díganos cómo hacerlo, Cinema, por favor. Tiene como protagonista a Frankelda, una escritora fantasma cuyas historias se encuentran en su libro mágico parlante. Las historias de Frankelda son protagonizadas por niños. Niños que al tener que enfrentarse a sus mayores miedos como las inseguridades, el querer encajar o las responsabilidades, fallan terriblemente y pagan un precio demasiado alto. Dentro de cada historia, además de haber un niño, está su contraparte malvada, por así decirlo, que es un susto. Criaturas oscuras y antiguas que alguna vez habitaron el mundo de los humanos, pero eventualmente fueron expulsadas a su propio reino, el reino de los sustos, y se alimentan del miedo de los seres humanos. Conforme avanzan los capítulos, descubrimos que de hecho Frankelda es una pesadillera real, cuya misión es escribir las pesadillas que son enviadas a los humanos y su miedo alimenta a los sustos. Pero en el último capítulo descubrimos la historia más importante de todas, la propia. Resulta que Frankelda, su nombre de origen es Francisca Imelda, una chica de padre inglés y madre hidalguense que desde niña ha adorado escribir historias de terror. Y su mayor sueño fue algún día publicar un libro con estas historias. Sin embargo, por el machismo de la época, le negaron este sueño cuando quiso publicar su libro en una editorial conocida de su pueblo. Al principio se desanimó, pero estando en el cementerio, en la tumba de su abuela, decidió que cambiaría quién era ella para conseguir ese sueño de ser una autora publicada. A su auxilio llega casualmente Erneval, el príncipe de los sustos, quien desde niño ha disfrutado de leer las historias de Frankelda. Todavía no conocemos el contexto, pero lo que sabemos es que Erneval desde hace mucho tiempo quería llevarse a Frankelda al mundo de los sustos. Y cuando al pesadillero real de ese momento, que era la araña Procuste, se le acaba la creatividad, Erneval dice, a huevo, de aquí soy. Y aprovecha esta oportunidad para llevar a Frankelda al mundo de los sustos, bueno, al reino de los sustos. Y después de una canción bien bonita, bien preciosa, Frankelda acepta que Erneval separe su conciencia de su cuerpo y se la lleve al reino de los sustos. Sin embargo, algo debió haber salido tremendamente mal en el ínter en que Frankelda llega al reino de los sustos y comienza una relación con Erneval, además de comenzar a desempeñarse como pesadillera real, que ambos terminan encerrados en una casa que tiene la conciencia de Procustes. Y además, Erneval pasa de ser esto a un librito gruñón. Tenemos la esperanza de que todas estas respuestas y más sean contestadas en la película de Frankelda y el Príncipe de los Sustos. Algo muy curioso de Frankelda es que, a pesar de que es latina, de que es mexicana, no busca representar a esta comunidad, al menos no se percibe de esta forma, y aún así notas que es latina, notas que es mexicana desde el primer momento. Por ejemplo, está el capítulo en el que una niña, que si no mal recuerdo se llama Gaby, quiere comprarse un disfraz de Halloween y como no tiene dinero, empieza a vender pan de muerto para conseguir ese dinero. Y por ejemplo, uno de los sustos más populares junto con el coco es la sirena ajolote. Este creo que es el capítulo más representativo de México porque se trata de que este niño que se llama Uli está con sus amiguitos jugando en un río todo asqueroso, bueno, lago todo asqueroso.
que fácilmente podemos darnos cuenta es el lago de Xochimilco, que desde hace muchos años se ha enfrentado a un grave problema de contaminación. Llega una niña, una como sirenita, a decirles, oigan, yo conozco un lugar donde el agua está limpia, y entonces los lleva a un lugar donde el agua está cristalina, y hay una estatua de la sirena Ajolote, que es una referencia a la estatua de la Llorona, que está en Xochimilco. Además, si no mal recuerdo, el castillo de la sirena, que está bajo el agua, tiene una estructura prehispánica más o menos. Y cualquiera que sepa un poquito de México sabe que esta es una especie autóctona de nuestro país que de hecho se encuentra en peligro de extinción. Y en una entrevista, los hermanos Ambriz revelaron que parte de la inspiración para la sirena Ajolote fue un críptido falso que se vendía como una sirena, pero que en realidad era la mitad de un chango disecado, cocido a la mitad de un pescado disecado. Además, el hecho de que Frankelda sea mitad inglesa tiene bastante sentido, pues entre 1824 y 1849, que es más o menos las épocas en las que se desarrolla la historia original de Francisca Imelda, llegaron a explotar las minas de oro y plata que hay en Hidalgo. Y de hecho, parte de la herencia cultural que se dejó esta migración de los ingleses está el Panteón Inglés. Este panteón se encuentra en Mineral del Monte y de hecho si cambias los árboles por pencas de maguey se parece mucho al cementerio en donde están enterradas la mamá y la abuela de Frankelda. Chéquense, Panteón Inglés, cementerio de Frankelda. Y de hecho, si no estoy equivocándome, el papá de Frankelda y sus hermanos trabajaban en una mina. Y a través de medios externos como TikTok, Instagram, Twitter, Roy y Arturo Ambriz, los creadores de Frankelda, han revelado que Frankelda es la hija más chica del papá inglés, que de hecho era muchísimo mayor que la mamá de Frankelda y tiene hermanos mayores de un matrimonio anterior de su papá. Y es en el propio episodio de Frankelda que se llama Tinta Invisible, donde vemos, pues, el machismo de la época, los papeles sociales que cumplían las mujeres y cómo Frankelda no estaba conforme con esto. Ella se tenía que parar muy temprano desde muy chiquita, o sea, estando así de chiquita, a limpiar, a hacerle comer a los hermanos, a coser, a lavar, y ella no estaba conforme con eso. El punto es que Frankelda está hecha con muchísimo amor, desde el diseño de sus personajes, las historias, la música. Las canciones se hicieron mega populares súper rápido. Y güey, con toda razón, con absoluta y completa razón. Obviamente mi favorita es la de y no es tan horrible al leer, se habita lo oculto, tinta invisible que vive sin vivir. Autor que es. Creo que la segunda que más me gusta es la de te puedes transformar, es algo más, algo más. La del Coco también es muy buena, sobre todo la parte donde solo suena la música, el theremin de la niña, esa parte me encanta. Y, güey, me encantan los niños. Creo que también se refleja mucho de la cultura y la sociedad mexicana a través de los niños, ya que ellos se enfrentan a situaciones que, bueno, no solo los niños de Latinoamérica, sino de cualquier parte del mundo se enfrentan, como es el sentirse inconformes con su cuerpo, tener un talento incomprendido, querer encajar en un grupo o pues no querer hacer la tarea. Si en algún momento suelto un grito a partir de aquí es porque mi gato me tiene secuestrada. Pudimos liberarnos la una de la otra, yay. Te amo, Meitukis. Te amo. Después de este corte comercial y una conclusión, Frankelda es una serie 100% latina, 100% mexicana, que está hecha con un chingo de amor. Puedes encontrar un poco de México en cada capítulo, pero creo que personas de cualquier parte del mundo pueden identificarse con las problemáticas de esta serie. Ya que lo disruptivo de Frankelda es que en lugar de que los héroes pasen por una prueba y aprendan su lección a través de superar esta prueba, con Frankelda los niños aprenden a madrazos. Los niños aprenden su lección a través del fallo. Con Frankelda es, si no superas tu miedo, esto es lo que te va a pasar. Lo cual, de hecho, es muy mexicano.
Es exactamente lo mismo que cuando nuestras mamás nos decían no te subas ahí porque te vas a caer y nosotros les decíamos no me caigo. Acto seguido nos caíamos, nos metíamos un putazo, nuestras mamás lo escuchaban y nosotros nos aguantábamos las lágrimas para no darle la razón de que pues sí nos íbamos a dar en la madre, y aparte porque sabíamos que nos iba a dar con la chancla por pendejos y por desobedientes. Estoy escribiendo un fanfic en el que Frankel es mamá, entonces Eri, creo que vamos a agregar eso. Representaciones de Latinoamérica que sí nos gustan. Si ven que tengo la boca un poco roja, es que me acabo de tomar un Powerade. Sabor rojo. Y por acá me mencionaban a Nicté. Bro. No creí que nadie supiera de esta película. Porque uno quería hacer como su propio universo y seguramente estaban planeando secuelas porque el final quedaba muy abierto. Y luego se metió en pedos muy gruesos de plagio y ya nunca supimos absolutamente nada. Esta es la historia de Nicté, una niña olmeca que sueña con convertirse en una princesa. Es bastante vanidosa y abusiva con sus amigos. Un día descubre una antigua profecía en la que una princesa con las marcas del jaguar caerá el mismo día que un cometa y salvará al mundo de una gran amenaza. Nicté obliga a su mejor amigo a pintarle las marcas del jaguar con chapopote en la frente y se hace pasar por la princesa de la profecía, pensando que su vida estará llena de lujos y caprichos. Pero cuando le llega la hora de enfrentar su supuesto destino, ahí la cosa ya no le gusta tanto, porque a Nicté básicamente no le gusta trabajar. Otro personaje muy importante para esta historia es Chin, el chaneque, un chaneque inventor que por andar buscando una mejor vida para su gente terminó dejándolos sin alimento. Y el jefe chaneque le dice que la única forma que tiene de enmendar lo que acaba de hacer es yendo por una ramita de tenme acá. Y el otro personaje que nos importa, aunque a duras penas sí sale en la película, es Tanque, un príncipe hijo del terrible señor Kaz que es engañado por su padre para hacerle creer que Nicté es una amenaza. Se supone que la misión de Nicté es recuperar una flor sagrada que va a detener a un monstruo terrible que fue, de hecho, invocado o creado por Kaz. Y este güey engaña a su hijo para hacerle creer que Nicté es mala y que se tiene que robar la flor, porque solo obteniendo ellos la flor podrán salvar a su reino. Nicté se enamora a primera vista de Tanque y además se encuentra con Chin y empiezan a vivir todo tipo de aventuras en la jungla. Porque de hecho el primer paso para encontrar la flor es ir con una doncella mágica, que ella es una viejita loca, que le va a decir dónde está la flor. Y además tienen que enfrentarse a una deidad malvada que es la Xtabay. Que esta fue la primera vez que vi una representación mediática de Xtabay y está mal. La segunda fue en Maya y los Tres. Si conocen la leyenda de la Xtabay, saben que Xtabay no era la mala. La mala en realidad era Utzcolel. Pero bueno, el punto es que este es un personaje también medianamente importante, ya que cuando Tanque se da cuenta de que lo engañaron, es el que le dice que su destino es estar al lado de la flor y que se van a volver a ver después, dándote ahí como el hint, el spoiler de que a lo mejor Xtabay sería la mala en las siguientes películas, pero como les dije, esto ya no continuó. Se supone que Chin se sacrifica para que Nicté pueda obtener la flor, pero resulta ser que sobrevive. Tanque engaña a Nicté, si le quita la flor, luego se arrepiente y Nicté se da cuenta de que ha cometido muchos errores a lo largo de su vida y que de verdad quiere salvar a su pueblo. Al final el monstruo ataca, resulta ser que la pinche flor esa no sirve de absolutamente nada y que la clave para detener al monstruo era que Nicté se sacrificara, ya que Nicté significa flor en maya. Además se nos revela que Nicté es de hecho la hija de la diosa Luna y del dios Sol. Pero ella y sus hermanitos fueron adoptados desde muy chiquitos por una familia humana, cosa que nunca te explican por qué. ¿Por qué los dioses enviaron a sus hijos al mundo humano? ¿Por qué terminaron siendo adoptados por esta familia humana? Al final los dioses dicen algo como que Nicté y sus hermanos fundarán las grandes civilizaciones que gobernarán a lo largo del país, pero es como, güey, ¿abandonaste a tus hijos para que gobernaran? ¿Neto? Al final la película termina donde empezó, con esta niña que es una como reencarnación / descendiente de Nicté, que
se supone que está visitando con su familia un museo de la cultura olmeca y como anda de mamona se queda dormida en una piedra donde descubre un grabado de Nicté, de hecho. Y al final se despierta, cree que todo fue un sueño, se tropieza con un charco, le aparecen aquí las marcas que tiene Nicté e inmediatamente aparece Chin para decirle que está listo para otra aventura. ¿Es tan buena como las leyendas? No, de hecho no. A mí me gustaba bastante, pero siempre me decepcionó mucho que no hubiera más romance, ya que yo tenía un crush masivo con Tanque. Pero aún así creo que tiene una buena representación latina, ya que toma varias leyendas que forman parte de nuestra cultura. Por ejemplo, la cuestión de la Xtabay, que yo sé, la representaron mal, pero aguanta. Además, creo yo que la ambientación está muy buena porque estamos hablando de la cultura olmeca, la cultura madre, y de hecho podemos ver al pueblo de Nicté esculpiendo las cabezas olmecas, trabajando el hule, haciendo chicles, que sí, todo eso viene desde los olmecas. O simplemente el juego de pelota. Se supone que Tanque es un gran jugador y el juego de pelota existe desde la época de los olmecas. Y digo existe porque tengo entendido que aún se practica. E incluso si ven el partido del juego de pelota, es bien cagado porque tiene muchas referencias al fútbol que pues ya es parte de la cultura mexicana. Simplemente hay un güey que grita sacrificación. Pregúntenles a sus papás qué significa. Pero creo que lo que más me gusta de Nicté es que hayan tocado el tema de los chaneques. Los chaneques son unas criaturas muy importantes del folclore mexicano. Y siento que no se habla lo suficiente de ellos, ya que lo único que he escuchado de chaneques viene de canales de YouTube enfocados en lo paranormal, hablando de testimonios de gente que se ha encontrado con chaneques. Y si bien no siento que tampoco sea la representación más acertada de los chaneques según lo que conocemos en México, son cagados, son chistosos. Chin es un gran personaje. Además el cast es cuanto menos interesante. Tenemos a Alex Lora como el chaneque chamán, Pedro Armendáriz Jr. como el señor Cass, y Sherlyn era Nicté. En conclusión, es interesante, me gusta mucho que se enfoque en la cultura olmeca, ya que generalmente cuando hay representaciones de las culturas prehispánicas mexicanas se enfocan más ya sea en la maya o en la mexica, y la olmeca fue la que sentó las bases de todo, así que sí, me gusta mucho Nicté, me hubiera gustado ver más de ello. Pero si de verdad estuvieron involucrados en plagio, pues obtuvieron lo que merecían. Representaciones latinas que sí nos gustan. El clásico de clásicos, 31 minutos. No es mamada cuando les digo que, en parte, yo quería ser periodista por 31 minutos. Juan Carlos Bodoque era mi inspiración. Esta es una serie chilena que trata de un noticiero, las notas que se dan en el mismo y los personajes. Lo que probablemente gente fuera de Chile no sabe es que es de hecho una parodia al noticiero 60 minutos, del cual no tengo mucha información, pero sé que fue instaurado durante la dictadura de Pinochet. Y justamente había mucha controversia alrededor de este noticiero porque era poco creíble. El, entre comillas, protagonista de esta serie es Tulio Triviño, el presentador, el periodista principal, por así decirlo. Seguido de su mejor amigo, el Conejo Rojo, Juan Carlos Bodoque, que se encargaba de dar la nota verde. Un segmento que hablaba de temas ecológicos y visitaba distintas regiones de Chile, hablándonos acerca de su fauna, de su flora y de lugares icónicos chilenos, informándole a los niños de forma didáctica y divertida acerca de ellos, además de las especies de animales y de plantas que se pudieran o no encontrar por ahí. También trataba temas de contaminación, por ejemplo me acuerdo de una nota verde en la que sus sobrinos iban a visitarlo y le hablaban acerca de la emergencia climática, la contingencia del aire, la mala calidad que había por la contaminación, y bueno, eso era básicamente lo que trataba la nota verde y yo lo amaba. De hecho, Juan Carlos es el origen del meme de instalé mi campamento, pero mi relajo no duraría mucho. Y luego es el de si me vienes aquí espero que escuches los sonidos de la naturaleza. ¿Y qué se mete vieja conchesu? Personalmente creo que es la nota verde, además de las entrevistas de Patana, de Mario Hugo y de Mico el Micófono, las que mejor representaban la cultura chilena.
ya que justo se filmaban en las calles de Santiago de Chile, en otras ciudades de Chile y en lugares icónicos chilenos. Uno que me gusta mucho es de cuando estaban en búsqueda del huemul, que de hecho es un animal icónico chileno y forma parte de su escudo. Y al pobre Juan Carlos lo engaña un enemigo recurrente, que es el tío Pelado, para decirle, ay no, es que quiero que vayas y me informes dónde están porque vamos a escribir un artículo de ellos, y lo que en realidad quiere hacer es cazarlos, lo cual es ilegal en Chile porque esta especie está en peligro de extinción. Y en el programa te explicaban por qué hace 10, 15 años este animalito estaba en peligro. Otro personaje icónico, Policarpo Avendaño. No me enorgullezco de esto, amigos, pero yo tengo un amigo al que cuando estaba en la primaria lo apodaba Policarpo. Y es que sí se parecían. Policarpo era el humilde millonario que estaba a cargo del top 3 de canciones del programa, que nos brindó joyitas como Papá te quiero, que a mí me daba miedo el papá, lo reconozco. Íconos culturales como Tangananica o Tangananá. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir porque me habla solo a mí. Esta canción forma parte de mi stand-up, así que los invito a verlo la siguiente vez que lo presentemos. La del dinosaurio Anacleto, güey. Yo chillaba horrible con esta canción. Baila sin cesar, icónica. O la de los perros de Mario Hugo, esa era de mis favoritas. Entre muchas otras, como la de El Diente, la de La Bici, la de Señora Interesante, la de Me cortaron mal el pelo, la de un güey que era como abogado. Güey, imagínate ir a un antro y que todo lo que pongan sean las rolas de 31 minutos. Les prometo que se prende cabrón, sobre todo con los viejos, como nosotros. Un personaje que me gustaba mucho era Patana, la sobrina de Tulio Triviño. Que por cierto, se me olvidó comentar de la sección de Policarpo. Su sección tenía mucho nepotismo, porque no sé si recuerdan, pero casi todos los cantantes que aparecían eran o sus primos, o sus amigos, o sus conocidos, o sus ahijados, o su algo. Todos conocían a Policarpo de alguna u otra forma. Retomando personajes que me gustaban mucho, estaba por supuesto Mario Hugo, que vivía enamoradísimo de Patana, y espero de verdad que alguna vez se le hiciera con ella, porque eran el ship de este programa. Y güey, Calcetín con Rombos Man. Calcetín con Rombos Man, como tal, no pertenecía al programa, él era más bien el héroe de la ciudad. Pero había toda una sección dedicada a él en la que Calcetín con Rombos Man trataba casos de niños para enseñarles sus derechos. Y podían ir desde cosas tan sencillas como el derecho a la educación hasta tratar situaciones bien densas. O sea, no las trataban tal cual, tan densas son, pero sí estaba la sugerencia. Por ejemplo, me acuerdo mucho de un capítulo de un niño que no le gustaba que su tía lo abrazara y le diera besos. Y Calcetín con Rombos Man le decía que si él no quería que nadie lo besara o lo abrazara, nadie tenía que hacerlo. Y esa era su intimidad y todo el mundo tenía que respetarla. Y le hablaba acerca del escudo invisible que podía utilizar para que no lo tocaran sin su consentimiento. Y yo sé que suena muy sencillo, güey, pero a mí me suena una alegoría al... ya saben que infantil. Aparte, Calcetín con Rombos Man tenía su propio lore. Luego nos enterábamos que tenía un hermano que era como un antihéroe, que era Ramón. Y luego hubo unos 2, 3 capítulos en los que se enfrentaba a su peor enemigo, que era Calcetín con Hongos Man, que había sido alguna vez su fan, pero como lo despreció, se hizo malo y destruía todo el pinche mundo. Así que Calcetín con Rombos Man tenía que usar su poder para regresar en el tiempo, y así cuando Calcetín con Hongos Man se acercara a ellos, ser amable para restaurar el orden, y era cabrón, güey. Y güey, no nos podemos olvidar de Juanín Juan Harry, el productor de todo este pedo, que se lo agarraban de su pendejo y era la única puta persona responsable en todo el programa. Que luego nos enteramos en la película de 31 minutos que de hecho es el último de una especie extinta y hay una niña berrinchuda que se lo quiere robar. Y bueno, es lo más surreal de este puto mundo, pero lo amamos por eso. Y güey, 31 minutos simplemente tiene a Dios. Dios sale en su programa, es un personaje icónico. ¿Qué más le puedes pedir? El mago, acuérdate del mago. Güey, claro, el mago, el maguito.
Me acuerdo perfecto cómo estuvo todo un capítulo entero diciéndoles a estos pobres que quería hacer sus shows, ahorrando a todo el mundo, amenazando a todo el mundo para poder hacer su show. Y al final terminó quemado porque literalmente explotó. Ay, no soportó el maguito. También estaban los villanos recurrentes como el tío pelado, que era estafador, cazador y bueno, toda la porquería que te pudieras imaginar. Seguramente es una parodia de algún personaje chileno, así que audiencia de Chile, por favor, agradecería que me aclararan a quién le hace parodia el tío pelado. Y también estaba el tío Horacio, quien es una parodia a todas estas estrellas de la televisión infantil que pues, terminan haciendo cosas no muy agradables, caen de su pedestal y luego quieren recuperar su gloria, pero pues la neta, no se puede. Con todo y su doble sentido, con todo y su humor no tan infantil, 31 minutos es un ícono de nuestra infancia que yo recuerdo con mucho cariño. Y aunque en su momento como niña no terminaba de captar que me estaba hablando de un país diferente, conforme iba creciendo y lo iba volviendo a ver, empezaba a aprender cosas de Chile. Y amigos, no soy una experta en la cultura chilena, pero a mí me emociona mucho ver los escenarios, las ciudades, las montañas, los bosques, los desiertos, todos estos escenarios que ayudan a enseñar a los niños y a personas de cualquier otra edad sobre la cultura chilena. Así que sí, 31 minutos es y será siempre un ícono, una gran representación latina y espero sigan apareciendo cosas más maravillosas como esta en el futuro. Porque ningún proyecto de mi universidad tuvo nunca, jamás, la calidad que tuvo 31 minutos. Por cierto, ¿hay algo que debo preguntarles? ¿A alguien más le parecía atractivo Calcetín con rombos, man? Representaciones mexicanas que sí nos gustan. Toda la saga de la leyenda de Leo San Juan. Si me preguntan por la serie, lo siento mucho amigos, la tengo pendiente todavía, no la he visto. Les voy a hablar de las películas, de sus elementos mexicanos y de por qué son una pinche joya que debes ver antes de Día de Muertos y en cualquier época del año, güey, la neta son muy buenas. Esta es la historia de Leo San Juan. Un niño poblano súper miedoso que es constantemente atemorizado por su hermano Nando con historias de terror sobre la Nahuala. Un espíritu maligno que asesinó a toda una familia hace 52 años y se ha apoderado de una casona en la calle de la Nahuala. Pero en la noche de Día de Muertos, por andarse haciendo el verguita, Nando termina siendo capturado por la Nahuala y Leo tiene que enfrentar sus miedos y entrar a la casona para rescatarlo. Ahí encontrará a grandes amigos como Xochitl, la heredera de la casona, Teodora Villavicencio, que tiene un chingo de nombres más, pero no me lo sé, así que no los voy a decir aquí. Las calaveritas de azúcar finado y moribunda, el alebrije, don Andrés y por supuesto también lo van a estar apoyando su abuelita que sobrevivió a la Nahuala hace 52 años y el fray Godofredo. Güey, no hay forma de que esta película no sea más mexicana porque de hecho es 100% mexicana. A diferencia de Coco, la leyenda de la Nahuala es una producción 100% mexa. Y es el bebé consentido de Anima Studios. Toda la historia se da en la noche más importante de los mexicanos, la noche del 2 de noviembre, Día de Muertos. Tiene escenas icónicas como la de El Loco Valdés cantando su icónica canción, la de El Mago Brujo. Las calaveritas de azúcar, finado y moribunda, no nos podemos olvidar de ellas. Que tienen una película propia con su historia de origen que es aburrida como la chingada, así que no la estoy contando. El cráneo de Tezcatlipoca, una gran deidad mexica, que en esta ocasión tiene un espejo en el reverso, que de hecho hace referencia al nombre de Tezcatlipoca, que significa espejo humeante, y es utilizada en la película como un objeto para combatir a la Nahuala, ya que ella obtiene su poder del medallón de Miquistli, me parece que se llama, que es una referencia al dios Mictlantecutli, el dios mexica del inframundo y la muerte. Además se habla de la ceremonia de El Fuego Nuevo, que actualmente ya se perdió el respeto por la celebración y se da cada año, pero originalmente esta celebración se daba cada 52 años, tal y como en la película. Y por fechas se tendría que estar dando más o menos el 19 de noviembre, del calendario gregoriano. Y en esta ceremonia la gente apagaba todos los fuegos, o sea, sus casas se quedaban en oscuridad, las calles se quedaban en oscuridad, los templos se quedaban en oscuridad
Y entonces en el templo principal los sacerdotes tenían que encender un nuevo fuego, el fuego nuevo que representaba un ciclo nuevo, un renacimiento de los dioses y de la propia gente. Pero había un problema, porque si el fuego no prendía, los mexicas tenían la creencia de que entonces el mundo se iba a acabar a la verga. Yo supongo que siempre prendió porque aquí seguimos. La siguiente película es La leyenda de la Llorona. Ahora que Leo San Juan está más adaptado a su habilidad para ver fantasmas y enfrentar a los mismos, es más valiente y se dedica a ayudar a las personas que tienen problemas con fantasmas. En esta ocasión tiene que dejar Puebla para viajar a la Ciudad de México, bueno, que en ese entonces era la Nueva España, y enfrentarse al espíritu de la Llorona que se anda robando niños en Xochimilco. Creo que no tengo que explicarlo, la leyenda de la Llorona es súper mexicana y súper Latinoamérica porque hay, creo que mínimo una Llorona en cada estado de México y mínimo una Llorona en cada país latinoamericano. La que le sigue es La leyenda de las momias de Guanajuato, que personalmente es la que menos me gusta. Se me hace un poco aburrida y además no me gusta el ship forzado que hay con Valentina, siendo que Leo San Juan siempre le perteneció a Xochitl. Aquí se nos explica que hay un dueño francés de una mina que se llama Rousseau que quiere utilizar, creo que el portal de Mictlantecutli para traer de vuelta de entre los muertos a su novia, a su esposa que se muere, pero le detienen el plan, el papá de Valentina, y esto termina resucitando a las momias de Guanajuato. Esto es históricamente incorrecto porque se supone que las películas de las leyendas se ambientan entre 1809 y 1813, a lo mucho. Y las momias de Guanajuato no las descubrieron hasta, creo que, principios del siglo XX, finales, mitades del siglo XIX. Y de hecho sí tiene cierta lógica que el dueño de la mina sea francés, porque segunda intervención francesa que hubo en Guanajuato, pero eso fue hasta muchísimos años después, así que históricamente incorrecta, un poco aburrida, pero hay gente a la que la disfruta, le gusta y seguramente es la favorita de muchos, lo cual es súper respetable. Después sigue La leyenda del chupacabras, que esta sí no la comprendí mucho porque el chupacabras, pues sí, fue muy popular, creo que en los 2000s, pero esto no es más como del norte. Pero bueno, aquí se supone que el chupacabras es una criatura milenaria que es capturada por un dueño de un circo y tiene una cría, y los San Juan tiene que ayudar tanto a la cría como a la mamá y quién sabe qué. Al final resulta ser muchísimo más entretenida para mí que la de La leyenda de las momias de Guanajuato. Lo que sí recuerdo es que fue muy choqueante fue la reaparición de Nando. La leyenda de la Nahuala termina con Leo San Juan teniendo unos 11 años a lo mucho, y Nando capaz unos 13, 14, maybe 16, según lo que te plantea la película de Finado y Moribunda, pero repito, no le estamos contando porque es aburridísima. Y aquí podemos ver a un Nando más maduro, de unos 16, tal vez 17 años, que se ha unido al ejército realista. Y es que esta película puede que no haya tratado muy bien la cuestión del chupacabras porque no es tanto del folclore mexicano, pero sí trata un episodio muy importante de la historia mexicana, que es la Guerra de Independencia. E incluso al final, cuando ya se resuelve todo el pedo, resulta ser que entre los aliados que hace Leo San Juan durante el viaje está unos güeyes que pertenecen al ejército insurgente, que les dicen, oigan, creo que les dice, oigan, el general Morelos nos está esperando en tal lugar, ¿no se quieren venir a pelear con nosotros? Y ellos les dicen que sí van a ir a pelear, pero que primero quieren ir a ver a su abuela en Puebla. Y que cuando la hayan visto y cuando hayan crecido un poquito más, se van a unir a la lucha. Y la última película es, creo que una de las mejorcitas, que es El Charro Negro, donde se nos revela que Leo San Juan ha tenido el don de ver a los muertos y fantasmas y espíritus desde muy chico. Y por eso el Charro Negro lo ha escogido como su sucesor. En el folclore mexicano, el charro negro es una figura relacionada también al diablo que se supone concede deseos. Pero el precio que uno paga por los deseos cumplidos por el charro negro resulta ser demasiado alto. Y lo que el charro negro quiere es que ahora sea Leo San Juan quien se aproveche de los deseos de otras personas. Para salvar a sus amigos, Leo acepta convertirse en el sucesor del charro negro, pero es gracias a su hermano y a sus amigos que logra liberarse de esta influencia y se da la despedida. No sin antes tener un beso con Xochitl. 5 películas y esto es todo lo que recibí de mi ship.
¿Qué pedo, Anima? Al final se supone que Leo pierde su poder para ver a los fantasmas y espíritus y se despide de sus amigos, quienes regresan a la casona de la Nahuala. También resultaba que Nando se había enamorado de Teodora, pero al final el muy perro la cambia por lo que pareciera ser su reencarnación. No sé si pudiera ser realmente su reencarnación o doppelganger, porque pues es idéntica a Teodora y pues creo que por eso le gusta Nando, porque le recuerda a Teodora. Esta saga de películas son mexicanísimas, a mí me encanta verlas en cualquier momento, pero quisiera aclarar algo acerca del alebrije. Los alebrijes surgen de una pacheca que se puso su creador. Realmente no forman parte de ninguna mitología mexicana, pero son un agregado cultural bastante querido. De hecho, hay festivales dedicados a ellos completamente y se hacen cosas maravillosas que se pueden ver en Reforma, generalmente en noviembre. Así que sí, las películas de las leyendas definitivamente son una gran representación mexicana y latinoamericana.